Buenas tardes a todos, jóvenes, remanentes, todos que estamos reunidos el día de hoy. Hoy día vamos a ver la palabra de nuestro Dios que se titula Joven, descansa en el Señor, ¿no? Y es, es lo que debemos de hacer siempre y vamos a ver, ¿no?, que hay un día especial, ¿no?, donde debemos de descansar, pero también dándole toda la gloria a nuestro Dios en un día especial que es el Día del Señor. Entonces, por eso vamos a, vamos a proseguir. Vamos a dar lectura a la cita bíblica central. A ver, vamos, esta es la versión, a ver hermanos, esta es la versión NTV, ya, le he puesto así, yo sé que en la Reina Valera quizá está un poquito diferente, pero vamos a dar lectura ya desde la pantalla. Dice: recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ahí hay tres cositas, miren, que están resaltados para poder entender un poco más. Y es muy bonito este mandamiento porque tiene todo un contenido, así como los demás mandamientos. Todo este tiene un contenido profundo también, ¿no? Nos hace recordar pues nuestra vida de antes, nuestra vida, lo que ocurrió para que cambiara nuestra vida ahora y lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ahora sí con la introducción. Y vamos a ver acerca del cuarto mandamiento, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Pues guardarás el día de reposo, ¿no? O el día de descanso, ¿no? Creo que por ahí hay una pregunta que dice cuál es el cuarto mandamiento. Es por eso que debemos de prestar atención. Vamos a seguir. Miren, la palabra reposo viene del hebreo Shabbat o Sabbat, que significa descanso o reposo, ¿no? O el cese de actividades. Sin embargo, no se refiere a que digas, este día descansas. Ya ese día es pues para relajarse, es un día para dejar de hacer las cosas y ahora sí pues me toca divertirme a mí, pues hacer lo que yo quiero, ¿no? Hacer lo mío, ¿no? Eso no es así. Los israelitas querían hacer eso, ¿no? Y el corazón humano siempre quiere darse la gloria a sí mismo, ¿no? No sabe cómo descansar en el Señor. Por eso cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, Dios quería comenzar a que el corazón de su pueblo cambiara y entendiera el verdadero descanso. Miren, ellos no descansaban casi nada cuando eran esclavos en Egipto. Y cuando fueron libres, ese descanso, muchas veces que dejaban de hacer sus cosas por no entender o entrar en un reposo verdadero, caían en idolatría también. Si ustedes buscan en los textos, incluso en Corintios creo que habla acerca de qué hizo Israel cuando no reposó en el Señor, cuando se desesperó, cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos, el pueblo se puso, dice, a jugar, a divertirse y cayeron en idolatría, haciéndose un becerro. Entonces, ¿qué pasa si yo no descanso en el Señor? No se trata de dejar de hacer tus obras solamente, no se trata de ti, porque ya has hecho tus actividades y esto Dios lo dice. No solo es que descanses de tus obras, deja de hacer esas obras porque te vas a concentrar en lo importante. Tú tienes labores que hacer. Los israelitas recogían maná, por ejemplo, trabajaban para recoger su alimento, ni trabajaban porque lo recogían del maná que caía, ¿no? Y esa era su actividad. También tenían pues sus animales, tenían varias cosas que hacer como nosotros durante la semana. Sin embargo, el día séptimo decía, ¿no? Ese día va a ser un día de concentración en el Señor. Va a ser un día donde tú aprendes a descansar espiritualmente en el Señor. Es diferente al descanso físico. Descanso físico pues es dejar de hacer las cosas físicamente, pero algo debemos de hacer espiritualmente. Y es por eso que debemos de centrarnos en adorar a nuestro Dios.
Y uno puede decir, está bien, ¿no? Porque hay que adorar a Dios, pero tampoco se debería de adorar de cualquier manera. Recordemos que tenemos la palabra de Dios para saber qué se debe de hacer, qué se debía de hacer. Entonces, el pueblo que estaba acostumbrado a seguir su yo, a descansar en sus intereses, tenía que aprender a descansar correctamente. Y para eso Dios se encargaba de que cada día de reposo ellos recordaran tres cosas importantes. Primero, que ellos no se crearon a sí mismos, que Dios los creó, que Dios los hizo no para que ellos hagan las cosas a su manera o lo que quieren, sino para el propósito eterno de Dios. Ellos habían sido librados de Egipto no para que vivan en el desierto y se queden ahí. Ellos debían de ser restaurados ahí, aprender a vivir bajo la palabra de Dios y cumplir el plan de Dios en Canaán. Entonces había un plan, había un propósito. Fuimos creados. No es que yo viva mi vida ahora como cristiano, ahora que Cristo me salvó como sea. No es así. Por eso ellos, ese día que se acercan a adorar a Dios, a descansar en el Señor, comenzaban a entender, no solamente debo de recordar que Dios me hizo, sino que también que cuando Dios me hizo, pero yo vagaba en mi pecado, Dios por su propia voluntad me salvó, ¿no? Sin yo merecerlo. Israel 400 años estuvo esclavo en Egipto. Miren, ellos mismos se alejaron de Dios. Ellos mismos no buscaban al Señor, no descansaban en el Señor. Por eso la consecuencia era sufrir en la esclavitud. Sin embargo, Dios envió un Salvador. A través de Moisés les dio el pacto, les dio la palabra de salvación que los libró de la esclavitud de Egipto. Sí, también a nosotros ahora. Entonces, ¿qué debo de hacer en la adoración a Dios? Pues acercarme con un corazón que entienda la salvación de Dios y que también entienda la razón por la cual ¿no? yo estoy delante de Dios. Y nosotros somos conscientes, todos nosotros cuando venimos al culto o en el día del Señor, queremos descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está cargado de muchas cosas, muchos problemas, muchos afanes, hasta de nuestros propios pecados que hemos cometido en la semana, que hemos cometido hasta hace unas horas también. Entonces, venimos y queremos ser limpiados porque el corazón del cristiano no se queda con el pecado. El corazón del cristiano dice, he pecado, sin embargo, yo deseo que Dios restaure mi corazón, sane mi alma. Los israelitas se reunían alrededor del tabernáculo de reunión para darle culto a Dios y ser restaurados. Ahí es donde con el fuego del Señor ellos eran limpiados. Ese fuego ya no era para ira, recordemos, era para purificación. Entonces el pueblo llegaba a disfrutar también de los ritos, de los sacrificios a través de los cuales su pecado era cubierto. Miren, ve todo esto. Y todo esto hacía que ellos cambiaran, que sean un pueblo en verdad escogido, un pueblo diferente a los demás pueblos que adoraban ídolos o a sus dioses o vivían a su manera, siguiendo sus emociones, siguiendo sus pensamientos. Era un pueblo santificado por Dios, era un pueblo que iba a dar testimonio y ser luz en las naciones. Así también nosotros. La iglesia de Dios debe ser santificada y se santifica en este día también, en el día de culto. Por eso, ¿pero qué pasó? Vemos de que los israelitas rompieron este mandamiento, ¿no? Y nosotros también, lamentablemente, pues en nuestro corazón rompemos, transgredimos el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿No? Guardarás el día de reposo, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿De qué manera? No sé si hay una pregunta así, pero dice ahí, ¿no? ¿De qué manera los israelitas, ¿no? transgredieron el cuarto mandamiento, ¿no? ¿De qué manera ¿no? el cristiano, el creyente, quiebra el mandamiento de Dios? No descansando en Dios, sino descansando en otras cosas, descansando en el yo, en sí mismo. Esas son las obras muertas, ¿no? El Señor manda a que descansemos en Él. Sin embargo, nosotros no lo hacemos y vamos
y confiamos y descansamos y le damos más atención a nuestras propias obras, ¿no? Eh, Esto pasó con los israelitas, ¿no? Que hicieron su becerro. Esto pasó, ¿no? Con ellos después en el Nuevo Testamento también. Y era una pena por no entender el Evangelio, por no entender la palabra de Dios, el mandamiento. Entonces ahora esta palabra llega a nosotros y nos advierte, ¿no? Romper el cuarto mandamiento es descansar en mis propias obras, no en las obras de Dios. Entonces hay que tener cuidado, nos dice. ¿Por qué? Porque quedarnos en este estado no lleva después a un estado de fracaso. ¿Por qué? Porque de ahí los israelitas en este estado no podían dar un culto correcto a Dios. ¿De qué manera? Miren, confiando en sí mismos, acercándose a Dios, cuando su corazón está en estas obras muertas, en sus obras vanas, confiando en sí mismos y no en Dios, olvidándose de su salvación, ¿cómo podrían tener éxito en el culto? ¿No se dan cuenta que es un fracaso espiritual total? Entonces, no había palabra en sus corazones, oraban incorrectamente, oraban por lo material, no oraban según el plan de Dios, y eso al final los llevaba al fracaso total, que era la muerte. Entonces, ¿qué pasa si yo no valoro, hermanos, si yo no entiendo el día de reposo del Señor? Si en el día del culto a la adoración a Dios no adoro a Dios, no me acerco a Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, que han escuchado el Evangelio, se les ha hecho la invitación de que vengan a escuchar la palabra de Dios y han venido, por ejemplo, los días domingos? Entonces, para ellos ha sido un paso de muerte a vida, porque de estar en ese estado de fracaso, en el acta, separados de Dios, atrapados por el diablo, han podido pasar a vida al entrar en este reposo, al conocer a Cristo. Entonces, es muy importante, hermanos, el alma que no se acerca al Señor va a seguir en muerte. Entonces va a seguir en fracaso. Entonces Dios no desea que el hombre se quede ahí, no desea que sus hijos perseveren en lo equivocado, sino que restauren el temor de Dios, restauren su estado espiritual y sean sanados. Por eso ahora, entendiendo bien esto, vamos a la pregunta que nos dice: ¿cómo podemos dejar de descansar en nuestras obras muertas, o sea, en lo que nosotros hacemos, y reposar en el Señor, en Dios? Primero, hay tres cosas, pero primero debemos de aprender a descansar en nuestro Dios creador. ¿Por qué? Porque así como los israelitas recordaban, ¿no?, en el día de reposo que Dios los creó, así también nosotros. Mire lo que dice el texto bíblico: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces, miren lo que comienza a decir la primera línea: 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Primero, cuando nosotros estemos ante la presencia del Señor a darle culto, nuestro corazón tiene que estar adorando al Señor, acercándonos a Él, pero con un entendimiento de su plan. Uno no va a la iglesia solo para decir, vamos al culto. ¿Para qué? No sé qué van a dar, sino que vamos entendiendo que la palabra que vamos a recibir va a ser la palabra que tenga que ver con el plan de Dios para con mi vida. Entonces es importante, ¿no? Por eso no es cualquier mensaje, es la palabra de Dios que está guiando tu vida. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios que tú recibas en el día del Señor es la palabra del Dios que creó todo, que preparó tu vida de principio a fin. Y esa palabra tiene poder, esa palabra se va a cumplir, esa palabra mueve el universo. Y en el horario del Señor va a cobrar, ¿no? Va a cobrar esa vida, ese cumplimiento, ¿no?, en tu vida. Vamos a leer el Salmo 119, 165. Yo sé que el Salmo 119 es el salmo más grande de todos los salmos, ¿no?, más largo. Voy a darle lectura. Dice, miren: mucha paz tienen los que aman tu ley,
y no hay para ellos tropiezo. Entonces, mírenme, si nosotros queremos descansar correctamente en el Señor, comencemos amando la palabra de Dios, la cual vamos a recibir. Mírenme, por eso dice aquí, eh, y no hay para ellos tropiezo. El resultado de amar, de estar en el día del Señor anhelando la palabra de Dios, que nos va a guiar, es paz. Paz, y Dios te guarda también de tropiezo. Dice, no hay para ellos tropiezo, no hay para ellos fracaso. Qué bonito, hermanos. Y si nosotros disfrutamos de nuestro Dios creador, ¿qué va a pasar? Ya el Señor va a corregir nuestro corazón, va a enderezar nuestras sendas. ¿Qué va a hacer? Te va a enseñar a descansar ya no en tu orgullo, ya no en tus métodos. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro yo, el orgullo, ama lo suyo, ama las cosas del hombre y desprecia las cosas de Dios, el método de Dios. ¿Se acuerdan del jardín del Edén? El hombre, queriendo ser como Dios, despreció el amor de Dios. Al desobedecer a Dios, rechazó el amor de Dios. Entonces no hagamos esto. El Dios creador le había dado todo y él lo rechazó. Entonces, cuando nos acerquemos al Señor, tengamos en nuestro corazón que nosotros, como dice el Salmo 100, verso 3, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que yo no vengo porque yo quiero, yo vengo porque Dios me llamó, porque Dios me salvó, porque Dios desea hacer grandes obras conmigo. Entonces, no despreciemos lo que Dios está haciendo en la iglesia, lo que Dios nos está enseñando. Nosotros quebremos ese orgullo en el día del Señor, en el día de culto, ¿no? Seguimos. ¿Y qué va a pasar? Y vamos a evitar también de caer en los problemas que vienen por el acta. Mire, y un ejemplo era Moisés, en Éxodo 33. ¿Qué pasaba? Moisés, que estaba guiando al pueblo, se cargó mucho, ¿no? Todo el pueblo se quejaba, el pueblo, pues, no tenía incredulidad, se rebelaba, y Moisés, pues, se cargaba, ¿no? Es un ser humano, ¿no? Y él dice, ¿quién llevará todo este pueblo? Yo no puedo seguir llevando a este pueblo, es demasiado, no puedo, con mis fuerzas no puedo, Señor. Si tú no vas conmigo, Señor, si tú no vas delante de nosotros, yo no voy, yo no sigo. Es así, cuando nosotros queremos seguir nuestra vida de fe sin el Señor, sin nuestro Dios creador que ha preparado nuestra vida, es imposible avanzar, es imposible tener paz. Moisés estaba afanado y en ese momento el Señor le dice, mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le dijo, descansa en mí. Moisés, tú quieres llevar al pueblo con tus fuerzas, pero no es así, Moisés. No dejes así que esa sombra del afán, de la ansiedad, de los problemas te absorba, no. Evita caer en el acta. Ya tú ya eres libre de esa acta, pero evita volver a ese problema. Descansa en ese Dios creador. El Dios que llamó a Moisés era el Dios que estaría con él hasta el final. Y así fue. Y así fue, hermanos. Por eso, en este día recordemos descansar en nuestro Dios creador. Así evitaremos sufrir, pues, problemas espirituales también, ¿no? Ok, punto número 2. Ahora que descansamos en nuestro Dios creador, el Dios que nos hizo, ahora descansemos en nuestro Dios que nos salva, en nuestro Dios que nos ha salvado ya, ¿no? Nuestro Dios Salvador. ¿Qué dice el texto? Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Mira, qué importante es la palabra. Y comenzamos con el primer texto de que dice, acuérdate que fuiste siervo. Esto le habla a Israel. Tú antes fuiste esclavo, Israel. Tú antes fuiste esclavo. Ahora, también nos habla a nosotros, pero nosotros no fuimos esclavos en Egipto, pero sí fuimos esclavos en nuestra vida pasada. ¿De qué? De nuestra autojusticia, de querer llegar a Dios o agradarle a Dios con nuestros motivos, con nuestras hazañas, con nuestros planes.
uy, mi vida es así porque yo tengo mi plan, he conseguido esto, ¿no? Y también hemos vagado en muertos en delitos y pecados, siendo guiados por las heridas del corazón, por todas nuestras cicatrices, nuestros problemas, y Satanás así guiaba nuestra vida antes. Éramos nosotros, éramos juez y verdugo, éramos nosotros, ¿no? En todas las cosas hacíamos como queríamos, como lo sentíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vivíamos antes también? Pues solamente gozándonos en nuestras obras muertas. Esas obras son obras de muerte porque no te llevan a la vida, no cambian tu vida. Es por eso que Romanos 3:20 dice que el hombre no puede ser justificado por esto. El hombre no va a ser justificado por sus obras, porque son obras vanas. Efesios 2:9 dice que no por obras para que nadie se gloríe. En mis obras muertas, ¿quién se va a gloriar? El mundo se gloría de lo que ha hecho porque no entiende que delante de Dios eso es vano. Su esfuerzo, sus estrategias, todo lo que ha logrado con sus obras están corruptas por el pecado y es imposible agradar a Dios de esa manera. ¿Cómo me voy a salvar? Es por eso que gracias a Cristo que, no, que vino a este mundo, vino para ser nuestro reposo, nuestro descanso verdadero. Israel quería entrar a Canaán para reposar al fin. Ellos dicen, uy, hemos vivido en el desierto, no tenemos país, ¿no? En Canaán tenemos una identidad. Ahora, tú tienes una identidad en Cristo porque tú eres hijo de Dios, hijo de Dios. Tú eres cristiano, entonces tenemos nuestra identidad en Él, nuestro reposo está en Él. Por eso que Cristo, si nos acercamos en arrepentimiento a Él, reconociendo que nuestras obras son obras vanas, obras muertas, Él nos va a limpiar. Él nos va a limpiar. Quiero dar lectura con ustedes. A ver, todos busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Todos estamos leyendo porque ahí una de las preguntas, creo, es buscar una cita bíblica. Entonces, por eso acá hay citas bíblicas para poder tener en cuenta. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo te ha limpiado de esas obras muertas en la cruz del Calvario para que puedas entrar en el descanso correcto. ¿Quién es ese descanso? En él, Mateo 11:28, venid a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez limpiado de todo eso, reconciliado con Dios, puedo disfrutar en Cristo un descanso correcto en ese día. Y ahí voy a poder usar correctamente mi autoridad. El pueblo de Israel antes pues le tenía miedo pues a las naciones, a las demás naciones, porque no usaba su autoridad, no entendía el respaldo que tenía. Y por eso en cada problema caían en desobediencia, caían en temor, caían en incredulidad. Por eso en Hebreos 4:11 nos dice, mira que por no entrar en el reposo de Dios caigas en desobediencia. Tú tienes autoridad ahora en Cristo Jesús para rechazar toda obra de tinieblas. Y si has caído pues en este pecado, quizá en los domingos que es especial para darle culto a Dios, o los sábados que tenemos culto al Señor y le estamos dando cabida, nos deleitamos más en otras cosas, es momento de restaurarnos y volver a Él. Restaurar el descanso correcto para no caer en esta desobediencia, ¿no? Para ser pues hijos de Dios verdaderos, pues, ¿no? Esos ejemplos. Punto número 3, vamos a descansar nosotros en nuestro Dios santificador. Dios nos creó, Dios nos salvó y ahora Dios nos sana, nos santifica, ¿no? Nos limpia. Para eso vamos a leer el texto y esto está en la versión NTV, así que no se preocupen si no aparece igual, pero es la misma idea. Dice, dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo. De generación en generación se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos, ¿no? Amén.
Amén. ¿Qué debemos de entender esto? Entendamos lo primero, que este día, ¿no? En donde Dios, ¿no? Te llama ante su presencia, donde tú te acercas agradecido con el Señor, ese día es para santificarte. Y cuando nosotros no somos limpiados, vamos a reflejar mejor a Cristo. Eso es lo que Dios quiere, para hacer luz en el mundo. Descansemos primero en Cristo. ¿Por qué? Y si nosotros siempre buscamos eso y decimos, sí, yo quiero ser más como el Señor, vivir más como Él. ¿Y cómo vivió Cristo? Entendamos esto. Primero, ¿cómo vivió Cristo? Cristo siguió ¿qué? Los mandamientos. Él, pues a diferencia de nosotros, Él sí cumplió los 10 mandamientos a la perfección, ¿no? No digo que cumplamos a la perfección porque va a ser imposible. Nosotros todavía por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos. Sin embargo, el Señor nos da el ejemplo. Nos dice que también sigamos su palabra. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, los mandamientos, reflejan la perfección de Dios, ¿no? La palabra de Dios refleja cuán perfecto es el Señor. Y esa palabra nos va a hacer perfectos a nosotros también. Nos va a pulir, nos va a limpiar. Nos va a mostrar lo malo que todavía sigue en nosotros, que falta limpiar, que falta quitar, que falta restaurar. Por eso descansar en Cristo. Ahora nosotros ya no debe ser una carga cumplir los mandamientos. El mundo quiere seguir sin Cristo los mandamientos y eso jamás va a poder ser. En cambio, si tú descansas en el Señor los mandamientos, eso va a ser natural, porque vas a vivir conforme a lo que vivió Cristo, por fe. Y por la fe vas a seguir esa palabra. Primera de San Juan 2 del 5 al 6, también quiero dar lectura, ¿no? Por eso tengan ahí sus Biblias, hermanos. A ver, Primera de San Juan 2 del 5 al 6 dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Amén. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿qué significa estar en Cristo, no? Estar en Cristo es comenzar a reflejar el carácter de Cristo. Y nos dice es estar en su palabra, es guardar su palabra. Y ahí vemos cómo el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. ¿No? Entonces debemos seguir al Señor. Gracias ahora que Cristo está en nosotros y por el poder de su Espíritu Santo, ahora podemos andar en su palabra sin temor, ¿no? Sin temor. Por eso, ahora cuando nosotros veamos los mandamientos, tenemos que descansar en Cristo. No seguir los mandamientos con nuestra fuerza. Ay, es que sí tengo, me han dicho en la iglesia que tengo que seguir los mandamientos. No se trata de hacer eso. Se trata de descansar en el Señor para que por medio de su Espíritu tú sigas estos mandamientos. ¿Se acuerdan cuál era el primer mandamiento? No, no tener dioses ajenos. Es decir, que Dios sea el primer lugar en tu vida. Si tú descansas en el Señor, esto va a aparecer automáticamente. Vas a mostrar cómo tienes a Dios entronado en tu vida. Segundo, y vas a adorar, a servir a Dios, no solo el día de culto, sino todos los demás días de la semana, no a tu manera, no como te gusta, sino conforme a su palabra, porque el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿no? No tendrás, no te harás escultura ni imagen alguna, ¿no? De lo que esté arriba en el cielo, ¿no? ¿Qué es eso? Pues son maneras de querer adorar a Dios, al Dios invisible. Entonces, no es a mi manera, es con su palabra. Y el tercero, ¿se acuerda del tercer mandamiento que hemos visto la semana pasada? ¿No? ¿Cuál es el tercer mandamiento? Pues no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál es pues el meollo para no, la esencia que decimos que nos lleva a no tomar el nombre de Dios en vano? Tener temor a Dios. Ahí vemos la importancia del nombre de Dios, ¿no? Entonces, restaurando el temor en nuestros corazones, si descansamos en Cristo, prácticamente vamos a disfrutar de andar en el temor del Señor. Y por último, pues vamos a confirmar esto todos los días, hermanos. ¿En dónde tienes el verdadero descanso?
durante esta semana, ¿en qué has descansado? ¿Has descansado en tus actividades? ¿Has dicho, uy, sí, lo que yo he hecho en esta semana pues ha dado grandes frutos, me siento feliz por eso? ¿O te sientes feliz por lo que Dios ha obrado en tu vida? ¿No? ¿No? Si lo ponemos delante de Dios y quitamos nuestros méritos y nos sentimos mal es porque todavía estamos aferrados a los méritos. Sin embargo, Cristo, ¿no?, debe ser nuestro reposo. Él tiene que ser nuestro gozo y nuestra paz. Más que no trabajar, es descansar en su palabra, es descansar en su obra. Este es el cuarto mandamiento, guardar el día, ¿no? Guardar el día de reposo. Muy bien. Eh, Romanos 13:10 lo que nos dice prácticamente es, pues, que aquí, ¿no?, siguiendo el mandato de Dios, ahí se ve el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y así nos dice, ¿no? Si ustedes quieren dar lectura, es así. Entonces, si tú descansas en el amor de Dios, ya automáticamente Dios mueve tu corazón hacia cumplir estos mandamientos. Y es bien hermoso, ya no es carga sino un gozo, es un descanso en Él. Por último, ¿y qué va a pasar? Dios va a hacer que tú des frutos, porque aquel que permanece en Él va a ver esos frutos, ¿no? Tarde o temprano en su tiempo vas a ver el cambio, vas a ver que hay sanidad en esas áreas de tu vida en las cuales le das el primer lugar a Dios, en esas áreas en donde sigues con temor su palabra, en esas áreas donde descansas en Cristo y ya no en tus métodos de hacer las cosas, ya no. Entonces va a haber sanidad, va a haber frutos. Primero sanidad en tu corazón, que es lo que Dios desea en nosotros. ¿Para qué? Para que después tengas estos resultados en el campo, afuera, con los demás. Y ese va a ser el mejor evangelismo. Quiero terminar ya dando lectura a San Juan 15:8, ¿sí? Porque este versículo nos aclara acerca de nosotros, cómo nos vemos como discípulos realmente. Dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, allá, muy bien, y que seáis así mis discípulos. Ahí está. Entonces, vamos a ser esos discípulos verdaderos dando frutos espirituales, estos frutos correctos. No solamente es un discípulo aquel que quiere seguir a Jesús y lo sigue de cualquier manera. No es así. Seguir al Señor es seguir a su palabra y su palabra va a dar frutos, frutos que permanezcan. Ok. Conclusión. ¿Qué podemos concluir, hermanos, de todo esto? Primero, pues que el día de reposo es un día especial. ¿Por qué? Porque en ese día, a diferencia de los demás días que nos acordamos de Dios también, que tenemos un momento pues de leer la Biblia, de orar con la familia, el día pues del culto al Señor es el día donde vamos a descansar pues dándole toda la gloria a nuestro Dios. Vamos a descansar confiando en la obra más grande que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y eso va a hacer que despojemos de toda mentira, de todo autoengaño que nos estamos haciendo de descansar en nosotros, en nuestras obras. Si no descansamos en el Señor, todavía estamos aferrándonos al yo. Entonces, Dios desea limpiarnos, perfeccionarnos. Descansando ahora sí en Cristo, podremos aplicar la obra de Cristo en la cruz, ¿no? La de obra de verdadero profeta, sacerdote y rey que Él cumplió en la cruz del Calvario. Vamos a poder aplicarlo en nuestras vidas. Usarlo en nuestras vidas para quebrar las tinieblas es usar nuestra autoridad. Por eso hay un cambio y por eso no hay temor, ¿no? En el nombre del Señor no hay miedo de fallarle al Señor, al contrario, sino que nuestra vida va creciendo más, cada día más hacia una madurez espiritual. Por último, vendremos en arrepentimiento a Dios, al examinarnos, al vernos delante de su palabra, porque siempre sus mandamientos van a reflejar lo que somos y somos pecadores, que necesitamos ser sanados en Cristo, que estamos en perfeccionamiento. Y Dios nos pule cada día a través de los eventos y las situaciones para poder mostrar su reflejo, para reflejar a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y así el campo pueda conocerle a Él. Ahora reflejándole a través de tu vida, pues ahora sí la palabra que salga de ti, pues
más todavía va a repercutir en el campo, más pues entonces vas a ver cómo Dios obra. Entonces, muy bien, hermanos, vamos a orar. Deseo orar con ustedes. Amado Dios, te damos gracias por esta gran bendición. Señor, quizá hemos visto hasta este momento que el día de descanso, ese día que le diste al pueblo de Israel, como un día pues de solo parar de hacer las labores, no es solo eso. Los israelitas debían de entender que el día de descanso, el día de culto al Señor, era algo más. Era un día donde te magnificaban por tu obra, por tu salvación y por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Ahora en la actualidad, Señor, sabemos de que ya no guardamos un sábado dejando de hacer todo, sino dándote primero el lugar a ti, Señor. Ayúdanos a entender que el día de culto es un día muy especial. Es un día donde tú deseas que entreguemos toda nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para, para que nosotros entendamos tu voluntad en nuestras vidas, para que cambiemos, para que seamos cada día, Señor, esos discípulos que lleven fruto agradable a tu nombre. Oramos dándote toda la gloria, Señor, a ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén.